Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Quiero hacer mi comentario de la semana y voy a referirme hoy al hecho de que precisamente a partir de este lunes 13 de julio se inicia la actualización del registro electoral, inscripción y actualización en el registro electoral permanente, que se va a extender hasta el día 26 de este mes de julio, en un horario comprendido entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. En primer lugar, debo decir que es un tiempo, a mi modo de ver, muy corto para la actualización del registro electoral. Debería ampliarse los lapsos y además el propio organismo electoral estaría entre sus competencias y sus obligaciones el hacer una campaña muy profusa, muy intensa para llamar a la inscripción en el registro electoral, sobre todo no solamente la actualización, sino la inscripción de los nuevos votantes. Eso es parte de su responsabilidad, parte del mandato que tiene como poder electoral. Es decir, buscar la manera de estimular la incorporación de la mayor cantidad de votantes al registro electoral, porque es parte pues del compromiso que se tiene que asumir en un momento previo a las elecciones. Si creemos, en el caso de quienes tenemos ese punto de vista, que se deben buscar soluciones políticas, constitucionales, electorales, democráticas a la grave crisis que vive Venezuela, por supuesto que ello tiene que ir acompañado de un llamado activo de todos los factores que creen en esta vía a que se produzca la inscripción en el registro electoral. Esto va con los partidos, con los grupos de opinión, con los factores de distinta índole social, en fin, que consideran que se debe estimular la participación electoral. Es importante entonces hacer ese llamado para que la población se actualice su información, los cambios de residencia, etcétera, y se incorporen los nuevos votantes, ¿verdad? Porque al final, una baja incorporación al registro electoral, un proceso débil de actualización del registro electoral va en detrimento de esa fórmula en la cual creemos muchas personas en Venezuela. Por supuesto, el gobierno juega la abstención y quizás no le interesa que se produzca esa incorporación de mucha gente al registro electoral, pero eso es un asunto del gobierno. Quienes creemos en la necesidad de que podamos tener un parlamento que refleje en la medida de las posibilidades la real correlación de fuerzas existentes en nuestra sociedad, pues por supuesto debemos estimular la participación y estimular que la gente se incorpore, porque los ciudadanos se inscriban, aquellos que no están inscritos, que tienen la edad para hacerlo, se inscriban en el registro electoral a partir de los 18 años y que además aquellos que han cambiado de residencia, que quieren hacer alguna actualización, pues que la hagan. Y por eso importante pues el llamado. También es importante que el órgano electoral explique detalladamente el sistema electoral que se está promoviendo para este proceso. Que se aclare si vamos a ir a una repetición de los esquemas en los cuales quien obtiene una mayoría, por muy pequeña que sea, va a obtener una sobredimensión en su representación parlamentaria. Esto es fundamental. Es fundamental por una razón, porque evidentemente el sistema electoral tiene que recoger lo que es la verdadera opinión del electorado. Si el electorado votó a favor de una fuerza en un porcentaje de 40 o de 60 a 40, pues los cargos de representación popular no tendrían por qué ser en una proporción de 70 a 30, de 75 a 25 o de 80 a 20. Tendría que parecerse esa votación a lo que es la composición del órgano que se está eligiendo, bien sea un parlamento nacional, bien sea consejos municipales o bien sea los consejos legislativos regionales, cualquiera de estas instancias de representación popular, ¿verdad? Es importante el principio de la representación proporcional de las minorías. Acompaño que un sistema electoral no puede dejar de lado la representación proporcional de las minorías. Eso es una necesidad, además de un derecho constitucional, que las minorías se vean reflejadas y no como ha sido hasta ahora, que se han visto ninguneadas. Aquí ocurrieron cosas en regiones donde, por ejemplo, una coalición sacaba 200.000 votos y otra coalición sacaba 180.000 y resulta que la coalición que sacó 200.000 se llevó toda la representación y la que sacó 180.000 se quedó por fuera. Eso no puede volver a ocurrir.
Los nuevos rectores tienen que luchar para que esto cambie. Me refiero a todos los rectores, porque es una responsabilidad de todos, tanto de los que apoyan al gobierno como de los que los que están identificados con la oposición. Deberían actuar todos sobre la base del interés colectivo, del interés general de la población. Y el interés general de la población en ese momento es precisamente que una Asamblea Nacional recoja la más amplia gama de las opiniones presentes en la sociedad y que se traduzcan, por supuesto, en el voto. Por ejemplo, es importante también explicar cómo va a ser el sistema de las listas, y eso tiene que hacerlo el órgano electoral. Tiene que haber la información más detallada posible para que el ciudadano tenga claro cómo va a quedar el Parlamento y cuál es la base, la justificación político-constitucional del incremento del número de diputados, sobre qué base realmente se está haciendo esto. Eso se tendría que explicar claramente a la luz de lo que señala la ley de procesos electorales, pero también y sobre todo, principalmente, a la luz de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo otro es que se tienen que tomar pasos, dar pasos para garantizar la mayor participación posible. Eso implica, por ejemplo, que exista condiciones para que no se repita el abuso de los bienes del Estado, el abuso de los medios del Estado, que se garantice la libertad de expresión en un momento de campaña electoral, que se garantice el derecho a la información, que se garantice la diversidad, el pluralismo en los medios de comunicación, que se eliminen las cadenas, tanto las que son formalmente convocadas como aquellas cadenas simuladas que intentan mostrar a medios que se quieren sumar voluntariamente a las transmisiones oficiales. Eso tiene que pararse. Y tiene que haber una regulación, tendría que haber una regulación de las campañas electorales desde ya. Desde el mismo momento en que arranca la partida para todos los cronogramas electorales, pues todo lo que tiene que ver con la instalación del nuevo Consejo Nacional Electoral, la convocatoria de elecciones, en fin, todo eso tiene que estar enmarcado dentro de un clima de no ventajismo, un clima de igualdad de condiciones, en el cual el gobierno no se aproveche de su ventaja natural de ser gobierno para abusar e imponer pues una hegemonía comunicacional con mayor intensidad de la que ya vivimos los venezolanos. Es decir, un momento como este, donde ya prácticamente estamos en una pre-campaña electoral, pues hay que exigir que esos espacios de participación de todas las opiniones se respeten. Lo otro es, bueno, ¿cuánto no ayudaría al desarrollo de un proceso electoral una amnistía política? Libertad para los presos políticos, incluso para que muchos de ellos pudieran llegar a ser candidatos, medidas para que personas que están en el exilio puedan retornar a Venezuela y también poder participar, garantizar que aquellos movimientos que no han podido ser reconocidos en el Consejo Electoral por decisiones evidentemente marcadas por interés partidista puedan hacerlo. Es decir, creación de un clima nacional que favorezca la participación. Y eso no es nada más un lapso de campaña, tiene que ver con medidas en el orden político que la sociedad está reclamando desde hace tiempo si realmente se quiere hacer un proceso electoral que ayude a buscar salidas a la crisis política que vive Venezuela. Es decir, son muchas las cosas que tienen que hacerse para que vayamos a un proceso electoral en el cual la ciudadanía se sienta estimulada a participar. Y allí corresponde el esfuerzo que debe hacer el órgano electoral. Los que crean que un proceso como el que se avecina no tiene ninguna importancia y que hay que dejarlo de lado, allá cada quien con su opinión. Yo creo que estamos ante una oportunidad de crear escenarios para el cambio político en Venezuela y ese escenario tiene que ser aprovechado. Ahora, le corresponde a la sociedad exigirle al Consejo Nacional Electoral, pues, que se respeten todos estos parámetros y que se logren condiciones de mínima dignidad para participar en un proceso electoral frente al cual la comunidad internacional va a estar vigilante, pero sobre todo los venezolanos, porque al fin y al cabo es un asunto de los venezolanos. Por supuesto que la comunidad internacional tiene su punto de vista, tiene su opinión, pero al final es un asunto entre venezolanos y se tiene que garantizar, este es otro punto y con esto voy terminando, la observación, no el acompañamiento. Eso de que tengamos testigos de palo como en el dominó, mirones de palo como en el dominó, no. Una observación
realmente creíble que pueda dar señales de alerta antes, durante y después del proceso electoral. Así que bueno, hay muchas cosas por hacer para garantizar que en diciembre tengamos un proceso electoral que ayude a contribuir a la solución de la grave crisis política que vive Venezuela. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.